Saludos amigos, me fluye hoy la adrenalina por todo mi cuerpo ante el tema de hoy, que para mí es un reto puesto que es información nueva de una noticia que está prácticamente en proceso. Y el tema de firmar cheques en blanco tiene sus problemas. Aquí en Colombia ya los cheques poco funcionan. Pero lo que hizo el presidente Biden en su reciente visita a Europa y esta propuesta estadounidense de ayudar a Ucrania indefinidamente hasta el último dólar, hasta el último ucraniano, es una propuesta bastante peligrosa, puesto que cuando el presidente de los Estados Unidos viajó a Polonia y a Kiev recientemente, no esperaba, por un lado, la respuesta del Kremlin, la respuesta de Vladimir Putin con referencia al tema del acuerdo START. No esperaba tampoco, presidente de los Estados Unidos, la nueva propuesta de los chinos que el próximo viernes vamos a estar esperando realmente el contenido total de esta propuesta de seguridad global. Porque los chinos proponen de que no tiene sentido, no tiene lógica que unos países, buscando su seguridad, atenten contra la seguridad de otro, que este es precisamente el meollo del asunto, que es lo que ha hecho la OTAN en los últimos años, que es asegurarse, pero poniendo a Rusia en la expectativa de que muy pronto van a acercar todo el armamento de la OTAN a escasos metros de su frontera. Hoy en día, esto del cheque en blanco que giró Occidente me sigue preocupando aquí desde Medellín, preocupando no porque piense que de pronto estas armas nucleares vayan a caer sobre mi cabeza, sino preocupándome por la propuesta occidental tan arrogante, tan aterradoramente como una propuesta que pone al planeta en peligro, que es una propuesta atrevida y aterradoramente descarada. Miren, es tan descarada esta propuesta que países tan lejos de este teatro de guerra como los países latinoamericanos, en las pasadas votaciones en las Naciones Unidas, en el mes de marzo del año pasado, que apenas estaba comenzando el conflicto, miren, 140 países votaron a favor eh, de penalizar a Rusia por su incursión en Ucrania. 5 países estuvieron a favor de Rusia, pero hubo 35 países que se abstuvieron. Y entre los países que se abstuvieron y los 5 que estuvieron a favor de Rusia, estos 40 países conforman más de la mitad de los habitantes del planeta Tierra. Miren, aquí en Latinoamérica nos visitó el general Richardson, la generala del Comando Sur, solicitando armas para Ucrania. Y aquí no se las dieron, no se las dieron en México, no se las dieron en Argentina, en Brasil, en Colombia. No por no querer tener a Rusia de enemigo, porque Rusia es un país que ha ayudado a varios países latinoamericanos y africanos, sino porque no tiene sentido entregarle armas a un país que está protegiendo un porcentaje de su territorio, desencadenando algo que podría convertirse en una WW3, y eso lo saben los presidentes de los países latinoamericanos, que no es ético contribuir a un escalamiento que podría llevarnos a puertas de algo como lo que pienso yo ha hecho Estados Unidos con la reciente visita de su presidente a Europa, firmando este cheque en blanco. Miren, la primera respuesta de Kremlin, que era de esperarse, se esperaba esta respuesta. Prácticamente le quitó ese candado,
ese gran candado, robusto candado robusto, que tenía en su interior de este gran baúl ese acuerdo START, como quien dicen, produzcan sus armas, pero no las vamos a utilizar, vamos a regularlas, vamos a contabilizarlas, vamos a contarnos, Rusia, Estados Unidos, la peligrosidad de las nuevas que estamos fabricando. Pero no, le han quitado este candado a este baúl gracias a ese cheque en blanco que llevó el presidente Biden arriesgando, entre comillas, su vida, entre comillas, porque había un acuerdo con Rusia de que no iban a lanzar misiles durante su visita. Y es lo que yo estaba leyendo ahora, estaba investigando. Si había un acuerdo entre Rusia y Estados Unidos sobre el tema de la llegada de Biden, ¿por qué mientras él caminaba allá en las calles de Kiev sonaban estas alarmas? Una payasada, esto no tiene sentido. Como la visita de Biden a estos miembros de Bucarest, de estos 9 países, de los países de Europa Oriental, porque estos países realmente no tienen capacidad de mandar armas a Ucrania, no tienen ni capacidad económica, ni tienen reservas. Lo que sí hemos visto y lo estamos viendo es que Rusia, contra todos estos países, como 40 países en este teatro de guerra, Rusia lleva casi 24 meses, perdón, 12 meses, un año, enviando armamento de sus arsenales, tanques, misiles, todo tipo de armas y munición. Y ahora Rusia está reemplazando estos equipos ya perdidos en la guerra con los nuevos equipos que vienen de las nuevas fabricaciones. Ahora, estos países europeos que algunos de una manera con temor, porque saben que en el futuro todo termina sabiéndose, estos países van a enviar armas que tenían guardadas, armas no como en Rusia. El armamento que está llegando a Rusia son armas recién salidas del horno, como se podría decir. Nunca había pensado en este término. Armas recién salidas del horno. Y dicen, no, es que no podemos sentarnos a la mesa con Rusia a decirles, les vamos a entregar estos 4 territorios, porque los rusos quieren más y van a venir por más. Y van a venir hasta Estonia y Polonia. Yo, en medio de mi ignorancia, llamémosla así, en medio de mi ignorancia ante mi imposibilidad de poder a ciencia cierta decirles a ustedes qué va a pasar mañana o el 24, que es el día del aniversario, 24 de este mes. Yo pienso que es mejor una guerra cada 8 años y no 8 años de guerra. Porque esto es lo que prácticamente está ocurriendo. Ya vamos para el segundo año y nadie se quiere sentar a negociar. Están a favor de este cheque en blanco. Pero como decía Kennedy en la época de la crisis de los misiles, él decía, hay 2 opciones, un retiro humillante o una guerra nuclear. Caramba, yo prefiero agachar la cabeza 20 veces. Yo prefiero que me golpeen en la cara 50,000 veces y no una guerra nuclear. Rusia tiene 6,000 armas nucleares. Yo no las he contado, pero sí hay amplia información al respecto. Por ende, hay estos acuerdos nucleares como el acuerdo START. A mí, yo no entiendo realmente la posición del presidente de los Estados Unidos. ¿Y qué le importa a Joe Doe, el ciudadano común y corriente en Estados Unidos, el tema de Ucrania? Si hay habitantes en Estados Unidos que no saben dónde está Texas. Pero ahora, con el tema de que ya no hay acuerdo START, ya hasta estos habitantes que no saben dónde queda el norte ni el sur, ya sí les va a dar temor
de una posible guerra nuclear. Esto que viene el 24 y llevamos 20 días hablando sobre el mismo tema de que Rusia prepara una gran ofensiva contra Ucrania. Que hoy vimos a Vladimir Putin en ese estadio allá ruso gritando Russia, Russia, moviendo las masas a favor de su país, diciéndole a las masas 200,000 que ingresaron a este estadio de que Rusia está ganando esta guerra. Mientras tanto, mañana jueves van a haber nuevas elecciones, votaciones en las Naciones Unidas sobre el mismo tema de la guerra de Ucrania. Y les aseguro que va a haber una votación parecida, puesto que no todos los habitantes del planeta Tierra están a favor de lo que está haciendo Occidente. Yo me pregunto y he tratado de investigar y no he encontrado respuestas. ¿Será que esta posición del presidente de los Estados Unidos es solamente corazón? ¿Es solamente ética? Qué bueno tener los mecanismos porque Google no dice nada, Wikipedia dice mucho menos. ¿Cuáles son los negocios, socio, que hay entre Estados Unidos y Ucrania? ¿Cuáles son estos negocios de industria, comercio, laboratorios de Estados Unidos y Ucrania, inclusive que han sido destruidos por misiles rusos? ¿Qué hay tan importante en Ucrania para los Estados Unidos para poder girar este cheque en blanco? Porque para uno entregarle un cheque en blanco, por ejemplo, a la esposa o a un familiar o a una hija o una tarjeta de crédito ilimitada, tiene que ser porque hay mucho amor o porque hay otro tipo de intereses que uno trata de investigar entre estos parlamentarios de la Unión Europea y los congresistas de los Estados Unidos. ¿Qué intereses? Porque esto, si nos pusiésemos a pensar en el tema de los intereses, es como este alambrado en estos circuitos electrónicos, que eso no lo entiende nadie. Y quien se acerque a encontrar realmente estos links y estos nodos neurálgicos, llamémoslos así, se ponen en peligro sus vidas, porque esa es la otra cara de la moneda. Porque como está manejando Occidente, este conflicto es una autopista de una sola vía. Y quien se meta en esta autopista con carros que van a 150 o 200 kilómetros por hora pierde el año, como se dice aquí en mi tierra. Esta famosa ruta ferroviaria por la que no solamente Biden viajó de Polonia a Ucrania, sino también Boris Johnson. Yo no entiendo cómo los rusos no la han destruido, sabiendo que por esa misma ruta viajan tropas, munición y armas contra los soldados rusos. Como decía John F. Kennedy, Rusia, con toda seguridad, con toda la cantidad de armas en containers que quiera enviar Occidente a Ucrania, un segundo antes de que se vea como única posibilidad una rendición de parte de Rusia, en esos precisos segundos van a apretar, van a hundir Chartrán ese botón rojo. Y eso lo desconoce Occidente, porque Biden viajó con ánimo electoral de volver a ser el presidente de los Estados Unidos en el próximo ciclo. Pero es que yo creo que el tema nuclear es de mayor importancia. Ahora viene el 24 de febrero, aniversario, primer año de esta guerra, de esta operativo militar, como dicen los rusos. Y yo vuelvo y digo, estamos a menos de 48 horas. Y todavía el asunto de que Rusia va a iniciar una gran ofensiva, nadie me puede decir que yo estoy equivocado en decir que hay probabilidad de que esto ocurra.
Y si esto ocurre, podría ocurrir desde arriba de Bielorrusia, podría ocurrir desde el Caspio, desde el Mar Negro, pero ya no sería ataques masivos contra infraestructura energética, serían ataques a puestos de mandos militares, a lugares donde hay munición, donde hay equipos, donde hay tanques, a lugares donde más le duela a las tropas ucranianas. Porque Ucrania sin Occidente, Ucrania es nada, enfrentándose a un país con 6.000 armas nucleares. Zelensky, como decía este primer ministro italiano Berlusconi, Zelensky durante su mandato atacó, sus tropas atacaron posiciones en el oriente de Ucrania, en el Donbass. No estuvo de acuerdo con el acuerdo de Minsk. Zelensky no evitó que la posición del presidente de los Estados Unidos con respecto a la negociación propuesta por Rusia a fines del año 2021 siguiese su buen rumbo, siguiese un rumbo que hubiese evitado lo que estamos viviendo hoy en día. Y a propósito del comentario de algunos que si Trump fuese presidente, esta guerra nunca hubiese ocurrido. Acabo de leer algo curioso, no para que me digan trumpista, no para que me digan farcista, porque a mí realmente no me pueden catalogar en ningún sector político o ideológico. Yo soy una persona muy independiente, pero yo pienso que Trump no hubiese permitido que esto hubiese ocurrido. Vimos a Biden, lo vimos en Polonia, hablando con los miembros del Grupo Bucarest, pero no lo vimos en Ohio. Hoy vi una imagen a propósito de cómo Trump visita Ohio. Trump no es presidente, ya que el presidente de los Estados Unidos no visitó a Palestine, Ohio. El expresidente Trump visitó a Palestine, Ohio. Miren, es que la política mueve montañas, como esta famosa montaña china de Tai, esta montaña rocosa, fuerte. La política cambia mentalidades, la política mueve puntos de vista de una forma tan extraordinariamente contundente que uno a diario, yo me quedo asustado. ¿Cómo ese mensaje de Trump hoy llegando a Ohio, Estados Unidos, eso le llega a la mente, al cerebro de millones de habitantes de los Estados Unidos, que no les importa todo el cacaraqueo de los videos nuestros de YouTube, sino ese mensaje subliminal, como el que enviaban las fábricas de Coca-Cola cuando íbamos a cine, que Coca-Cola, 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 y la gente paraba en el intermedio a consumir Coca-Cola. Este cheque en blanco del presidente de los Estados Unidos, ojalá que yo esté equivocado, podría llevarnos a un escalamiento nuclear. Ahora, si el 24 o unas horas antes, 24 de febrero, Rusia lanza esta gran ofensiva, sería lo que se dice en mi tierra un tate quieto a esta propuesta occidental de prolongar esta guerra hasta el infinito. Y vuelvo y repito, es mejor una guerra cada 8 años que 8 años de guerra. Amigos, me despido. Muchas gracias, de verdad, por este video que me puso a pensar. Gracias. Hasta luego, mi amable.